Buenas tardes para todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Agradecemos a todos ustedes por aceptar nuestra invitación en este espacio de gran aprendizaje para todos los asistentes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre generalidades en el análisis básico de gestos deportivos con nuestra invitada experta, la fisioterapeuta Angie Vega. Inicialmente, antes de empezar, me gustaría contarles un poco que gran parte de la iniciativa del desarrollo de estas actividades es para contarles un poco tanto a la comunidad iberoamericana del programa de fisioterapia y asimismo de otras instituciones que nos acompañan el día de hoy sobre el semillero de investigación INCO y también sobre ACEFIT, actividad que el día de hoy está organizada con el semillero INCO y la regional centro de ACEFIT. Por ello, antes de empezar con nuestra invitada experta, queremos contarles un poco sobre qué es el semillero de investigación y asimismo nuestro compañero Sebastián Martínez nos va a contar un poco sobre qué es ACEFIT para que se contextualicen un poco y quienes estén interesados pues puedan hacer parte de algunas de estas dos asociaciones. Inicialmente me va a permitir compartirles un video en donde pues gracias a ello les voy a contar un poco sobre el semillero y ya daremos paso a nuestra invitada. Semillero de Investigación INCO. Investigación, Movimiento Corporal Humano. Es un espacio extracurricular de formación en los que participan estudiantes bajo la orientación y acompañamiento de docentes a partir del trabajo colaborativo y autónomo que te permitirá desarrollar competencias investigativas. ¿Qué beneficios puedo tener cuando participo del semillero de investigación? Te brinda la oportunidad para crear tu propia hoja de vida como investigador, aumentando las posibilidades de ser admitido en una maestría. Además, abre las puertas para la vinculación de organizaciones que requieran profesionales con perfil investigativo. El estudiante recibirá apoyo para la realización de su propia investigación como opción de grado. Además, esta oportunidad le permite profundizar en el campo del saber que sea de su interés. Tienes la oportunidad de realizar publicaciones en revistas científicas. Los artículos derivados de las investigaciones realizadas en el semillero podrán postularse en revistas científicas a nivel nacional e internacional. Posibilidad de representar a la universidad en eventos. Los estudiantes podrán presentar ponencias, pósters y otros en eventos de semilleros a nivel nacional e internacional. Quienes deseen pertenecer al semillero pueden escribir un mensaje con su nombre, cédula, teléfono, código estudiantil y semestre. Comunicarse con la docente Angie Carolina Peña al correo carolina.pena@ibero.edu.co. Juntos logramos más. Listo, siendo así, quienes estén interesados quizás en participar del semillero se pueden contactar conmigo al correo que vieron en pantalla. Igualmente en el transcurso de la sesión se los estaré compartiendo por el chat. Ahora le doy paso a Sebastián Martínez, quien les contará un poco más sobre ACEFIT y pues todos los beneficios que tienen para poder participar de la asociación. Sebas, no te estamos escuchando. Buenos días, chicos. Mi nombre es Karen Cruz. Soy la coordinadora de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia.
de la Iberoamericana. Creo que a Sebas no se le está escuchando, entonces voy a adelantarle un poquito para no atrasarnos, no atrasar a la profe Angie. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo dice, somos la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia. Pásala, Sebas, por favor. Bueno, aquí les voy a mostrar rápidamente, porque sé que no estamos conectados solo la Ibero, sino más universidades, como las personas de los centros estudiantiles de cada universidad, ya que pues como somos la regional centro, hay diversas universidades que pues están involucradas en ACEFIT y pues aquí están sus centros estudiantiles. Tenemos el centro estudiantil de la Universidad de la Nacional de Colombia, de la Sabana, de la Iberoamericana, y encuentran a Sebastián Martínez, quien es el tesorero, Daniela Giraldo, yo Karen Cruz, yo Karen Cruz, Lady Amaya, que también hace parte de nosotros, Marcela Buitrago y Yurani. Tenemos la de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad de Boyacá, la Manuela Beltrán, y listo. ¿Cómo realizar el pago para estar asociado a CEFIT? Entonces, digamos acá, lo pueden hacer tanto de manera virtual como de manera presencial, pues ya en el Banco Caja Social, también pues en la cuenta para transacciones, y convenio pues debe ser física, y ya está pues el número de convenio, la referencia, el número de cédula es de ustedes, de quien consigna, y ya. Tiene un costo de 30.000 pesos anuales. Síguela, Sebas, por favor. Las experiencias al ser asociado, o porque, digamos, yo digo, ¿por qué voy a pagar 30.000 pesos o por qué me voy a inscribir en esa asociación? Son las siguientes. Tenemos diferentes encuentros, tenemos brigadas, tenemos cursos, charlas, digamos, como esto, como la del día de hoy, que junto con Semillero estamos realizando, todas las universidades realizamos. Entonces es súper porque aparte, digamos, de las cosas de la universidad, pues también tenemos charlas y cursos, seminarios, cosas que están a nuestro bolsillo, digamos que son a bajos costos, digamos ahorita son gratis por el tema de la virtualidad, entonces está súper chévere, además va a ampliar nuestra hoja de vida estudiantil y pues vamos a ampliar nuestros conocimientos, porque nosotros pensamos, digamos, en lo que es importante en el momento, lo que es importante para nosotros, pues digamos, pensamos en diferentes semestres, no solo en los últimos semestres, entonces pues digamos está chévere actualizarnos. También tenemos los encuentros de estudiantes de fisioterapia, y aquí, digamos, nos encontramos todos los estudiantes que estamos asociados de todas las universidades que les acabo de mostrar. Y junto con Semillero también pues tenemos el ENCIF, que es el encuentro pues, de la parte científica. También tenemos convenios que están habilitados, y les voy a mostrar algunos ejemplos de estos convenios. Digamos, tenemos un convenio con EduMedical, y es el 40% en todos los cursos, diplomados y talleres ofertados en ellos. Entonces, imagínense, solo pagar 30.000 pesos para que me hagan un 40% en algún curso, que también va a ser súper válido, chévere eso. Tenemos otro que es con Anatomy, y pues digamos acá cuando quieran ustedes adquirir todos sus implementos, sus uniformes y cosas así, entonces digamos acá son 2 bonos redimibles acumulables por un valor de 20.000 pesos, un bono del 10%. Y como estos tenemos muchos más convenios. Tenemos otro beneficio, digamos este es el 40% en cursos para asociados y los familiares en primer grado de consanguinidad. Listo. Con esta enseñanza de idiomas. Y listo. Entonces, como estos tenemos muchos más, nosotros digamos ahorita estamos programando muchas más actividades. Digamos, la Ibero lo que quiere hacer es realizar hartas actividades, así como las que vamos a realizar hoy junto con Semillero.
para que también pues se inscriban a Semillero, aprovechen todas las oportunidades que le brinda la universidad y ya. Entonces, pues si ustedes quieren inscribirse, nos pueden contactar a cualquiera de nosotros pues de la Ibero, o si son de otra universidad, pues los pueden contactar, y pues nosotros con mucho gusto les damos más información más amplia, y ya, pues lo dejo aquí para no quitarle el espacio a la profe Angie. Espero les guste mucho la charla de hoy, y pues se va a realizar con mucho cariño, y espero que sigan entrando, porque como nosotros vamos a hacer diversas charlas, la Ibero, entonces vamos a rifar cosas para las personas que pues se hayan, digamos, estén registradas en los formularios de asistencia a la última charla. Entonces espero que pues les haya gustado y se inscriban, ¿vale? Gracias, chicos, por su intervención. Entonces le damos paso a la fisioterapeuta Angie Vega para que pues nos cuente sobre su intervención. Hablaremos sobre las generalidades en el análisis básico de gestos deportivos. Recordarles que el tema de las preguntas las pueden ir colocando en el chat, y al finalizar pues serán resueltas, y que asimismo durante la jornada pasaremos a través del chat un enlace de asistencia para que por favor lo llenen y nos cuenten qué tal fue la experiencia. Gracias a todos por asistir. Gracias, profe Angie, por aceptar nuestra invitación. Tienes la palabra. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno. Les voy a compartir pantalla y ya me presento. Segundo, es que estaba teniendo ahorita problemas con la pantalla precisamente. Ya me confirma. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Listo. Bueno, empecemos. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Angie Estefanía de Gatoro. Soy fisioterapeuta, magíster en rehabilitación y desempeño funcional y estudiante del doctorado en ingeniería. Hoy con ustedes la charla de generalidades en el análisis básico de gestos deportivos. Quisiera comentarles cómo fue que salió la charla. Pues primero en la universidad me invitaron, el Semillero. Muchas gracias al Semillero por invitarme a CEFIT y obviamente a la Iberoamericana. Y me dijeron, bueno, algo que pueda ser de interés, pero también que pueda ser relajado. Me dieron como espacio de tiempo para poder programar la charla, martes, miércoles y demás, pero pues todos estos días han sido ajetreados para todos, creo, y bueno, entonces escogí este espacio porque acabé de salir de clase y dije, bueno, de 5 a 6, ¿qué se puede dar para que no se duerman, como para que asistan, como para que me escuchen un poco? Y pues que no vaya a ser aburrido ni para ustedes, ni tampoco para mí al momento de prepararlo. Así que esta es una charla más como de contarles un poco de lo que ando haciendo, de lo que considero como profesional, como estudiante también, igual que ustedes. Y pues como para discutirlo, pienso yo que es un buen espacio, algo un poco más relajado. La última vez había hecho una charla también para el SEMYER y para CEFIT, que era de hombro. Estábamos ya discutiendo un poco más con las otras profes invitadas. Y bueno, esta quise hacerlo un poco más relajada, entonces les voy a mostrar videitos, pueden ir colocando ahí sus preguntas o cualquier cosa. Si no se me escuchó algo también por WhatsApp, le pido a la profesora Angie que me avise. Y bueno, entonces vamos adelante. El contenido en general es introducción, una pequeña introducción a variabilidad en el análisis. Vamos a hablar de algo que yo denominé como variabilidad en el análisis, puntos de evaluación, análisis específicamente, otros adicionales, que no supe cómo ponerle el nombre, entonces le puse otros, para llevar a casa y las referencias. ¿Listo? Bueno, la introducción, esto va a estar lleno de videos. La biomecánica, bueno, ya creo que todos sabemos la biomecánica. El reto de la biomecánica para nosotros es, digamos, que meter de alguna forma la física, y dentro de la física mecánica a nuestro análisis, a nuestro quehacer, ¿sí? Es un reto que nos pone a analizar el movimiento, y eso es importante tenerlo en cuenta, biomecánica como medio de análisis del movimiento, que además
pues es producido por un sistema biológico, pero que además está afectado por un sistema externo. Como vamos a ver más adelante, pues todo el tiempo tenemos que estar en retroalimentación, todo el tiempo tenemos que estar considerando tanto lo interno como lo externo. Yo dejé mi cámara, pero creo que estoy a contraluz, así que bueno, la voy a dejar. Si hay algún problema o algo me avisa. Y bueno, entonces estábamos diciendo que todo el tiempo hay que estar como considerando todas las variables internas y externas. Y no solo eso, sino que creo que de lo más importante que hay que discutir son las fuerzas. Si yo entiendo, no todos nos vamos por el mismo camino en la fisioterapia, no todos nos vamos por el análisis con el uso de la biomecánica del movimiento. El movimiento se puede analizar de muchas maneras, pero somos entes físicos, más que en un universo, para no ponernos a discutir de cosas tan grandes, en un planeta regido por unas leyes, unas normas físicas, mecánicas, y bajo ese concepto pues tenemos que de alguna manera entenderlo. Al ser científicos, por decirlo así, o pongámoslo, aterricémoslo a profesionales del movimiento, tenemos que tener herramientas confiables, y no con esto estoy diciendo solamente cuantitativas, como lo vamos a ver ahorita más adelante, sino exactamente eso, confiables, tener algún rango, alguna norma. Y bueno, en este camino que he tratado de recorrer en la biomecánica me he dado cuenta que nosotros estamos obligados realmente a entender más allá de lo que el pregrado desafortunadamente da para entender, y pues es importante considerar la biomecánica. Esto es más como reflexión, ¿no? Catarsis, si les molesta cualquier cosa, ustedes también pueden hacer catarsis ahorita conmigo. Entonces vemos aquí una imagen en la que, sí, aparentemente hay un análisis de un gesto. Si están viendo, no sé, se pueden arriesgar a decir qué gesto de movimiento es, porque ya todos lo agarraron. Es el gesto de movimiento del ejercicio de remo. Vemos etiquetas que aparentemente nos hablan de más que músculos, fibras o porciones musculares. Por un lado, vemos una representación, no más que es una simulación de una ejecución de movimiento de un sujeto, que aparentemente puede ser un sujeto. Y a la mano derecha pues vemos unas variables de velocidad, de fuerza muscular con respecto al tiempo, y unas gráficas ahí que nos dan cuenta de un desempeño. Eso ya es un análisis de gesto de movimiento, ¿no? Pero pues qué tan fácil es sacarlo, y será que eso realmente es análisis, o a qué estamos expuestos mínimamente nosotros y obligados como fisioterapeutas a hacer en cuanto a análisis, y en este momento pues hablando de gestos deportivos, ¿no? La mayoría de imágenes que van a ver son de remo, porque yo trabajo con remo, entonces es lo que más fácil le puedo colocar, y además por derechos de autor y por trabajo, no me voy a poner a buscar otras cosas. Entonces, ¿para qué un análisis? Digamos que el análisis va a ser de para muchas, digamos que usos, o con muchos usos, pero aquí el de gestos deportivos, ¿no? Mi área, aunque no es la deportiva propiamente, he estado, digamos que cercano a ese análisis deportivo. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacemos ese análisis? Obviamente para hacer seguimiento, para hacer acompañamiento, para hacer aportes, para interactuar con el sujeto, ¿no? Como fisioterapeutas de alguna manera tenemos que interactuar. Leía, de hecho esta mañana, un artículo del entrenador, pues interactúa con la técnica y nosotros con la evaluación y calidad de movimiento. Me pareció interesante traerlo, sobre todo en esta diapositiva, porque pues para eso realmente nosotros lo analizamos para interactuar, como nuestra marca, creo. Todo el tiempo estamos analizando. ¿Y para qué? Pues para evaluar y dar un concepto. En este caso del remo, pues, y lo hablo ya desde mi experiencia profesional, ¿para qué el análisis? Y hablemos desde un análisis básico, primero para entender una técnica de un ejercicio completamente nuevo. En este caso, por ejemplo, antes de entrar a estudiar el remo, yo nunca me había subido a un remo, ni a una máquina, ni un ergómetro. Entonces, para interactuar, creo que es lo primero que hay que hacer. Por eso, antes de entrar incluso en contacto con el individuo, con el sujeto, con el cuerpo físico humano, hay que conocer o hacer un análisis de un gesto deportivo. Entonces, hay que hacer un primer acercamiento. Y ese primer acercamiento se hace, pues obviamente, desde la investigación particular, conociendo casi que no exactamente, porque pues
obviamente no seríamos los más expertos, pero sí el lenguaje de comunicación, el lenguaje de interpretación, y de esa manera ya podemos acercarnos un poco más a las herramientas que nos van a servir ya un análisis puesto en marcha o puesto en acción. Para interactuar con las poblaciones, nosotros, aunque evaluamos estos deportivos de deportistas, valga la redundancia, de cierta fase etaria o de cierta característica, pues nosotros somos profesionales de la salud y nuestro lema también es el estandarte del ejercicio físico, de la práctica del ejercicio físico, la actividad física. Y pues sí, ¿para qué analizar, hacer un análisis básico de estos deportivos si no lo vamos a poder replicar, ¿cierto? Entonces, pues, por lo que siempre hemos dicho y se los replicamos nosotros a veces en la clase, pues en el libro es muy bonito y ahí cuando ustedes entran a sus prácticas en los deportistas también incluso es muy bonito, claro, entre comillas, pero cuando ya uno lo va a aterrizar a otros sujetos es cuando se complica a veces la cosa. Entonces pasemos este remo a condiciones de edad como los sujetos adultos mayores, por ejemplo, o a la izquierda ustedes están viendo sujetos con lesión medular que están practicando el ejercicio de remo. Entonces ya se empiezan a ver modificaciones y importante de tener un análisis al menos básico de gestos deportivos. Y lo digo básico porque ya vamos a entender más adelante, pues porque yo lo nombro básico, ustedes lo pueden nombrar con quién. Entonces esa parte inicial de la introducción, ahora vamos a ver pues la variabilidad en el análisis. ¿Por qué traje variabilidad en el análisis? Es un tema, un término, es harto porque pues aparentemente los que estamos metidos como en la academia y eso, pues utilizamos términos que los que están más en la clínica y eso nos dicen que pues son términos bonitos ahí adornados con un poco de conceptos y de palabras bien metidas en frases para hacer pensar que nosotros sabemos mucho, ¿no? Entonces, pues variabilidad, yo aquí me puedo quedar discutiendo de la variabilidad con los pocos artículos que he leído, nos quedamos hasta las 10 de la noche y ustedes, ¡guau! ¿Cómo sea variabilidad? Pero más que eso es ir atrás de por qué para nosotros es importante tener también en un análisis básico de manera inicial a la palabra variabilidad. Todo sistema de movimiento, en el caso por ejemplo del movimiento humano, necesita como sea acceder a una información, ¿cierto? ¿Y para qué necesita esa información? Esa información la necesita para contextualizar y principalmente para retroalimentar. Entonces, todo el tiempo, como un sistema, estamos recibiendo información. Esa información, como lo vamos a ver más adelante, no es totalmente del exterior, sino también, y muy importante, saber recibir, digamos, tener una recepción constante de información interna. No por ser interna la recibimos bien, para contextualizar, para conocer y para retroalimentar. Somos sistemas de contextualización y de retroalimentación. Es eso. Pero ¿qué pasa en todo ese flujo de información para contextualizar, para retroalimentar con el movimiento? Que hay presencia de ruido o error en la ejecución. Entonces, yo aquí no vengo a decirles qué es lo correcto, qué es lo no correcto, les vengo a traer algunas referencias para que se den cuenta más o menos de cómo hemos cambiado nuestra percepción. Esto es del 2009, por ejemplo, que les voy a decir. Y la variabilidad entraba a considerarse en la discusión del ruido y el error en la ejecución del movimiento. Entonces, claro, cuando analizamos los sistemas de movimiento que interactúan con la información interna y externa para contextualizar y retroalimentar, en presencia de error o ruido, yo estoy evaluando la variabilidad en ese movimiento. O sea, necesito tener un ruido o un error, ¿sí? Entonces, la variabilidad era como, ¿qué de todo ese ciclo? O cómo en todo ese ciclo yo me voy a salir de un parámetro y me salgo de ese parámetro y encuentro un ruido o un error y eso es variable. En ese momento la variabilidad tal vez, y antes estaba considerada como no como algo malo, sino como algo que hay que identificar y tal vez que hay que atender. Claro, eso es del 2009 y no, la discusión, pues, me perdonarían mis profes de otras escuelas anteriores si digo que eso solamente es del 2009. Claro, antes ya se venía considerando como un patrón, algo que no necesariamente es igual, sino que es individual. Entonces, ese ruido, ese error en la ejecución que antes se utilizaba para velería, pues tocó empezar a redebatir, porque ya está debatido, redebatir. E incluso todavía yo creo que se sigue debatiendo. Y porque, como vamos a ver más adelante, va a ser realmente importante un análisis de movimiento. Esa información que nosotros estamos recibiendo, continuando con esa idea anterior,
me va a mí, o me va como evaluador, pongamos así, o como analítico del movimiento, a dar un análisis del resultado motor. Tenemos aquí el resultado motor, que está interactuando con adaptaciones funcionales. Entonces, esa información para el contexto en sistemas de movimiento, cómo se retroalimenta, todo el tiempo me va a estar dando el resultado de un movimiento, por tanto, todo el tiempo se está adaptando, ¿cierto? Pero como todo el tiempo se está adaptando, y como ya lo dije, somos sistemas de movimiento que desde el punto de vista físico tiene tanto fuerzas internas como externas, tanto acciones como reacciones, todo el tiempo va a estar también afectando a ambientes dinámicos. Y ahí se nos viene algo que es un poco harto de analizar, y sobre todo porque nosotros somos, sí, desafortunadamente muy nuevos en esto, y es la teoría de los sistemas dinámicos. Esa yo creo que ya todos la hemos escuchado en algún punto, no nos acordamos muy bien, pero la hemos escuchado, y es, ¿qué es un sistema dinámico? Un sistema dinámico es un sistema que cambia o evoluciona su estado dependiendo del tiempo. Entonces todo es un sistema dinámico. Como yo les decía, no nos podemos alejar de una realidad que es clara, y es que estamos en un planeta que tiene unas leyes físicas, al menos comprobadas, porque nadie se atrevió a hacer algo diferente. Diferente a la relatividad, ¿no? Pero no podemos cambiar de este tiempo a pasado, futuro. Entonces, mientras estemos en este presente, pues estamos bajo unas leyes mecánicas. Entonces, como somos sistemas en movimiento, como somos sistemas de una información constante para tener un resultado adaptado, pues estamos en ambientes dinámicos que van a someterse a una teoría, a respuestas bajo una teoría de los sistemas dinámicos, es decir, que todo el tiempo nuestro sistema va a estar evolucionando con respecto al tiempo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que sí o sí tenemos que considerar la variabilidad, y hablando de gestos deportivos, mucho más. Pero yo acabo de decir antes que teníamos que conocer el gesto, conocer un gesto deportivo. Y el gesto deportivo viene en patrones. O sea, es inevitable que yo no interactúe de manera inicial con un gesto deportivo sin conocer las fases, los ciclos y los tiempos que son iguales. Es decir, o hablo de patrón o hablo de variabilidad. No puedo, pues los combino, o cómo hago primero, o pues busco un patrón, o qué hago. Si conozco el gesto deportivo, conozco el patrón, pero después me dicen, no, pero es que ahora también tiene que conocer la variabilidad del patrón, pero se supone que la variabilidad es un ruido, es un error. Entonces, ¿y yo rehabilito para volver al patrón, o rehabilito para volver a una variabilidad que se supone que es un ruido, un error? ¿Sí, más o menos? O esta charla salimos con sueños, salimos locos, o bueno, o salimos con nada, pero de algo tiene que ser. Entonces, pues, y traje lo de sistemas dinámicos por lo que vamos a ver ahorita más adelante del análisis, que es que sí, o sea, no podemos decir que hacemos al menos un análisis básico sin tener variables cuantitativas y cualitativas, pero que sean fiables a una variabilidad de un sujeto que está interactuando todo el tiempo con leyes mecánicas, ¿sí? Muy bien, bueno, esos ambientes dinámicos. Entonces, ¿qué es variabilidad? En ese tiempo, entonces, en 2009 todavía se consideraba como el ruido o el error, y después vino algo, una palabra que es antigua, pero que ya empezaron a traerle un poco más al movimiento, y es la palabra de optimización. Todo el tiempo, y yo lo veo y también lo tengo en mi cabeza, en los planes de tratamiento que uno ve, incluso por ahí, los estudiantes, bueno, optimizar. Esas son palabras, ¿no? Castellano, pues uno lo puede usar de ciertas formas, pero pues, ¿qué es optimizar? Y creo que tenemos que apegarnos mucho, sí o sí, a lo que cada palabra trae, no por ser purista, sino por ser académico, hay que hacerlo, pero no por ser sabelo todos o mamertos, sino porque eso nos permite interactuar con otras personas que utilizan esa palabra para también trabajar desde su quehacer. Entonces, si yo le pregunto a cada uno de ustedes en este momento, le pido que por favor evalúe la variabilidad del movimiento de su paciente, del último que tuvo. Piense en su último paciente, y pido que por favor le estoy pidiendo que por favor me diga cómo le evaluó o cómo le evaluaría la variabilidad. Pues obviamente, y nosotros somos como oficios, somos muy buenos para hablar, ¿no? Entonces, así como yo lo estoy haciendo ahorita. Pues somos muy buenos para hablar, entonces eso que sacamos algo, lo sacamos.
pero detrás de eso sí hay algo real, más que real, porque esto es real, es algo objetivo, o sea, algo que realmente sirva, algo que realmente usted lo haga más que evolucionar, es como realmente tener una progresión de un tratamiento de su intervención. Entonces, variabilidad, optimización. ¿Será que cuando yo optimizo, entonces busco variabilidad, que era en consonancia con lo que yo decía antes? O cuando rehabilito, o cuando analizo, o cuando promuevo actividad física, o lo que sea, en este caso, en el deporte, cuando voy a acoger a un paciente y lo quiero retornar a su actividad deportiva, busco variabilidad, busco optimizar. Entonces me permití traer la definición de optimización, que viene del latín optimum, que significa el mejor, los mejores resultados bajo determinadas circunstancias. La optimización, lo dice Toba en 2019, la optimización en diseño es el proceso de encontrar el diseño que provee el mejor valor posible de una función objetivo dentro de los rangos disponibles. Obviamente nosotros no somos diseñadores, no somos ingenieros, pero sí somos profesionales y, como lo decía, científicos del movimiento. Entonces, yo estoy buscando el mejor. Pero ¿qué es buscar el mejor? Insisto, buscar un patrón o buscar una variabilidad. Y volvemos entonces al análisis. ¿Cómo analizo la variabilidad? Y más atrás, pues en el gesto deportivo. Les traje esta imagen, que no sé si alguien que ya se le vino a la cabeza, si no se han dormido todavía, me están viendo o están viendo la imagen. Están viendo esta imagen, como que ¿qué palabras se les viene a la cabeza? Yo espero que todos hayan dicho tensegridad. Sí, la palabra tensegridad. O bueno, puede ser otra, ¿no? Pero yo la pensé como tensegridad. Y cuando estaba haciendo esta diapositiva, yo dije, bueno, claro, tensegridad. En algún momento, yo de hecho creo que si hay alguien aquí que vio biomecánica conmigo, yo les hablé de tensegridad. Y a mí me hablaron de tensegridad en la universidad. Y pues la tensegridad era algo como la capacidad que tienen sistemas o tejidos para interactuar dentro de una misma cadena en pro de una sola función. Y precisamente se basa en la teoría de los sistemas dinámicos. Entonces, parte importante de la tensegridad es entender la variabilidad, por ejemplo, de cada tejido o de cada subtejido. Entonces, y eso hace parte de una normalidad, y eso hace parte de la mejora. Eso hace parte de un sistema de evolución. Entonces, cuando yo me enfrento en un gesto deportivo a la evaluación de un gesto que está alterado por una patología o por una lesión, ¿qué estoy viendo primero? ¿Cómo ha variado el gesto? ¿O qué se sale de lo normal del gesto deportivo? ¿Sí? Puede llegar a ser lo mismo, pero yo busco retornar al sujeto a un óptimo del gesto deportivo o a un óptimo, perdón, a un óptimo del gesto deportivo o un bienestar dentro de su variabilidad. Entonces, esto es más como reflexión, ¿no? Entonces, analizo la variabilidad, busco la mejora o busco la optimización. Y si realmente yo pongo o en mi cabeza tengo optimizar, necesito buscar el mejor. Y para buscar el mejor tengo que ver las mejores circunstancias. Y esto no es que yo estoy diciendo, no, pues que la profe no preparó su charla, entonces está aquí echando cuento. No, es porque es que ¿qué hay detrás de la optimización? Es conocer todas, o la mayor cantidad, que todas es infinito, imposible, pero la mayor cantidad de posibilidades que se puedan presentar dentro de un gesto. Entonces, imagínense, o sea, nosotros tenemos que, y por eso dije básico, ¿no? Porque sería imposible tratar uno de encontrar un mejor dentro de todas las posibilidades de variabilidad que hay de un gesto deportivo. Así haya un solo patrón, así haya un ciclo, como lo vamos a ver ahorita, así haya unas fases, así haya un tiempo. Porque estamos todo el tiempo en constante cambio por sistemas dinámicos y porque nos rigen unas teorías como la teoría de los sistemas dinámicos, que no es que solamente sea teoría, no es hipótesis, es una teoría y es cierta, es comprobada. Entonces, bueno, la variabilidad. Vayámonos centrando un poco a lo que de pronto a nosotros nos interesa más, y es las habilidades motoras. Entonces, yo pensaba, bueno, ¿por dónde arrancamos un análisis básico de gestos deportivos? A mí se me viene rápidamente, y es lo que van a ver ahorita, unas variables cuantitativas, fuerza, movimiento, ángulos, datos de fuerza y se acabó. Para mí, ese es mi esquema mental, ¿no? Pero es muy limitado por lo que yo hago.
Pero si nos vamos un poco más allá, decimos, vamos a la evaluación de las habilidades motoras. Entonces, ¿qué son las habilidades motoras? Representan la capacidad de obtener un resultado predeterminado con un alto grado de certeza, no de certeza, sino de certeza, se me olvidó separar, y competencia máxima. O sea, y esto es del 2009, esta la saqué del 2009. De hecho, del mismo que está tocando la variabilidad. Entonces, imagínense, y nosotros hablamos de habilidades motoras. Necesitamos para conocer un gesto deportivo, se nos fue la C. Para conocer un gesto deportivo necesitamos tener claras las habilidades motoras detrás de un gesto deportivo. ¿Y cuáles son las habilidades motoras? Las capacidades que hay detrás de un gesto deportivo para obtener un resultado que sea predeterminado, claro, es decir, que ya haya algo, un fin, con un alto grado de certeza, es decir, necesito medirlo bien. Y de competencia máxima, necesito ser preciso. Bien, esto aquí ya nos dice que las herramientas que vayamos a utilizar, cuantitativas o cualitativas, debe tener obviamente un fin, una certeza y pues tenemos que ser expertos en hacerlo, ¿no? Y que además, cuando yo analice el gesto deportivo, necesito saber qué habilidades son las que requiero para que mi sujeto, después de mi terapia, después de mi intervención, tenga lo mínimo para volver, o sea, lo mínimo que para mí es el máximo, pero para él puede ser lo mínimo para volver a su actividad deportiva, ¿sí? Nuestro máximo para entrenamiento puede llegar a ser el mínimo para ingresar. Y los que sé que me están escuchando, que son más del área deportiva, usted todo el tiempo busca ese máximo suyo que los otros, o al menos, por ejemplo, los entrenadores ven como, listo, tiene el mínimo para entrar. Entonces es eso. Bueno, ¿qué factores aquí influyen importantes? La técnica, el rendimiento, la competencia, los resultados, por un lado, y por otro, los procedimientos de formación, los fenómenos de aprendizaje, las patologías, la recuperación. Es decir, esto influye en las habilidades motoras y obviamente influye en la representación de un gesto deportivo. O sea, es que no sé ustedes, pero cuando pensar en tener solo una evaluación de un gesto deportivo y limitar a la expresión propia de un sujeto. Y al final de esta charla yo voy a ir en contra de lo que yo hago, porque hago solo una cosa, pero realmente nosotros tenemos que abrir nuestra mente a tener herramientas que consideren la variabilidad, y si no, a veces entramos en un error. Ya les comento por qué pienso que es un error. ¿Listo? Este es otro artículo que les traje aquí, al final les va a pasar que es una bibliografía, todos artículos buenos, del 2013, ya más reciente, que habla también de la variabilidad como parte del gesto, del análisis deportivo, y divide 3 fases. Pues digamos que esto está condicionado, pero es casi que un flujograma, más de un circuito de procesos a los que nosotros estamos enfrentados. Entonces está el atleta como centro del ciclo, y aquí estamos, también está el coach, nosotros, el entrenador, o bueno, que sea, hablando de esto deportivo, ¿no? Y está ahí, des en cuenta que todo es un ciclo y todo vuelve al atleta. Del atleta entonces salen análisis de movimiento cuantitativo inicialmente, como lo tocan aquí en este artículo. Ese análisis del cuantitativo del movimiento lo que me va a hacer es permitir identificar y describir el estado actual del sujeto, pero necesito saber estado respecto a qué, ¿sí? Si solo al gesto deportivo, si solo a sus habilidades motoras que están detrás del gesto deportivo, como lo vimos. Una primera fase. Y luego pasamos a una segunda fase de referencia y definición, es decir, como de saber de dónde parto, ¿sí? Y aquí empiezo a hacer comparaciones e interpretaciones, y aquí es donde la variabilidad entra. Puede que mis patrones entren acá, que lo vamos a ver adelante, y es donde yo me salgo porque digo, bueno, al menos lo que yo estoy haciendo no sirve para algo, que es aquí, es considerar un patrón y evaluar bajo un patrón. Pero cuando empiezo a hacer comparaciones e interpretaciones es cuando necesito integrar la variabilidad, más o menos. Y luego paso a una tercera fase, que entra aquí con esta raíz del circuito, que es la información o el feedback, que él, pues, o le llega al atleta, porque como lo vimos, el sistema de él interno también tiene que estarse retroalimentando. Es decir, el sistema también está haciendo un análisis cuantitativo del movimiento. Y yo se los dije, muchas veces el sistema mismo no sabe interpretar ese análisis, que muchas veces son esas agencias motoras que tenemos,
y que hay que ayudarle a que este circuito interno vuelva a estar. Pero por otro lado también está esa parte externa, ese feed de todo este recorrido externo que lo hacemos nosotros. Obviamente el coach también lo hace, su entrenador también hace su evaluación y todo, obviamente. Y pues todos los que tengan interés en intervenirlo, pero nosotros hacemos todo este ciclo como ente externo y lo retroalimentamos. Aquí hay otra parte, y dése cuenta que de aquí también sale algunos punticos para la definición o referencia, porque somos los que interpretamos y comparamos. O sea, somos nosotros los que estamos representando el medio para que se dé esa feedback y esa información al atleta. Si o le damos bien o le damos mal. ¿Mm? Ok, aquí les iba a decir algo, creo que sí. Yo puse aquí unas noticas. Ya, entonces, sí, esto último que les iba a decir, es que obviamente para nosotros, ¿para qué nos sirve de alguna manera este ciclo? Como les decía, es un ciclo casi de intervención, si se acuerdan de sus clases de intervención, se parece, y es que nos sirve como herramienta para monitorear la habilidad motora, claro, para detectar posibles anomalías, ¿sí? Para planificar, controlar programas de formación y de rehabilitación. O sea, pues todo, ¿no? Pero bueno, ¿y cuál es el quid de hacer cada cosa? ¿Okay? Aquí les traje una de las bibliografías como para que lo veamos. La variabilidad de movimiento en esa adquisición de habilidades motoras en los deportes. Este es del 2013. Ese era el que les estaba mostrando, un buen artículo. Excelente, cualquier cosa se los paso. Este está hablando de la variabilidad neural cortical, es algo que también es importante. Yo entiendo y es muy frustrante cuando uno se da cuenta, y eso yo creo que pasa en todas las áreas, y empieza uno a darse mucho palo. Yo no sé si ustedes ya llegaron a eso, y es que realmente es que es tanto lo que tendría uno que aprender, tanto como para uno abarcar tanta variabilidad del sujeto y darle explicación a todo. Por ejemplo, el otro día, yo no sé si ustedes vieron, me acuerdo de un chat en el que estamos unas amigas, y hay una que es neuro y está no sé si les llegó eso que es como una imagen, no, es un video, un audio, ¿verdad? Que le ponen, está como la mamá diciendo que qué quiere y dice bicicleta o otra palabra, y que si uno piensa bicicleta, pues dice bicicleta, y si piensa lo otro, pues dice lo otro. Entonces el audio cambia constantemente con lo que uno piense, ¿no? Y le preguntábamos a nuestra amiga neuro que qué era. Entonces, pues, en teoría las dos todos somos fisios, tendremos que todos saberla, no por ella ser neuro y todo, pero pues que también es imposible, ¿no? Le daría uno la vida entera, primero haciéndose algo medianamente decente como una especialización ahí en neuro, luego tratando pacientes neuro, luego vamos a deportivo, tratamos pacientes deportivos, luego vamos para la academia, luego vamos para respiratorio. No, obviamente no podemos tampoco darle conciencia a todo, pero dése cuenta que no hay que alejarse tal vez detrás de lo que hay, de esas estructuras corticales que nos permiten sacar herramientas de evaluación que serían muy confiables para evaluar un gesto deportivo. Y no solamente le estoy diciendo como, evaluamos coordinación, percepción y todas las herramientas que hay, que creo que una vez hace un tiempo hicimos una charla con la profe Paula Álvarez, que ella habla mucho como de variabilidad y de evaluaciones muy particulares de los gestos deportivos, sino de incluso herramientas de evaluación que hay para pacientes neurológicos que pueden traerse a un análisis básico de gestos deportivos. Serviría también. Y este artículo toca un punto importante. Y esto es realmente las lesiones. Aquí lo hablan como, como una hipótesis, esto es del 2019. Y ahorita les muestro una gráfica justamente de este artículo. Y es la variabilidad en la relación con la presencia, con la probabilidad de lesiones. Y esto se lo traje, que es del 2020, es porque creo que no es el más reciente, porque podrá haber unos más recientes, pero es uno de los más recientes que encontré de la variabilidad del movimiento. En este caso, pues habla de atletas jóvenes para el desarrollo de tareas deportivas, o de tareas deportivas relacionadas con algunas otras tareas. Entonces, que también me pareció interesante y tiene unos datos chéveres. De hecho, pensé que el otro año, este año no, el otro año, si es que todavía me quieren invitar, podemos hacer una charla de variabilidad. Entonces, volviendo al del 2019 que les decía, miren esta gráfica, estrés en el eje X, una gráfica de estrés versus probabilidad de lesiones por sobreuso, y en el eje X tenemos la variabilidad, el estrés variable, ¿sí? Eso también es importante, que es un estrés variable. ¿Cómo evaluamos el estrés? ¿Sí? Tanto que uno en biomecánica, que el estrés, hay que evaluar el estrés, y eso es básico.
¿sí? Pero no un estrés como de 0 a 10, ¿cómo se siente? No, el estrés tisular, el estrés en el desarrollo del movimiento, probablemente ahí está la variabilidad, y la probabilidad de lesiones por sobreuso. Entonces, miren, saquen sus deducciones, o se ponen de mal genio, o lloran. Aquí es que quería otro, pero no lo encontré, que era como estoy triste y enojado, pero el que encontré no era tan chévere. Entonces, pues sí, estoy enojado, estoy triste, o estoy feliz, perdón, era feliz enojado. Entonces, pues con esto, ¿no? O sea, cada uno saque sus conclusiones y si quieren preguntan o hablan y discuten ahorita al final de esto. Entonces, obviamente, miren cómo está el estrés. A menor estrés, mayor probabilidad de lesión. A menor estrés de variabilidad, mayor probabilidad de lesiones por sobreuso. No, profe, ya lo sabíamos. Ah, chévere, entonces hoy vinimos a repasar. ¿Listo? Listo, eso que era el punto anterior, variabilidad. Y estos son puntos de evaluación, entonces. Y a mí me dieron media hora, ya cumplí mi media hora, pero me va a tomar unos minuticos, no me va a morir tampoco mucho, ya después de todo este montón de cosas que les dije en mi monólogo. Puntos de evaluación, esto es un esquema básico que ustedes saben de biomecánica. La biomecánica en deporte tiene 4 puntos importantes, no básicos. No dije importantes, dije básicos. Puntos básicos, no importantes, más o menos importantes, no únicos, claro que no. Antiguos, sí, totalmente antiguos. Cinemática, cinética, análisis de electromiografía y que está anidado a los mecanismos de lesión. Profe, pero ¿dónde están los otros elementos además de la electromiografía? Sí, claro, pero como les digo, esto es antiguo, miren, 2000. Lo traje porque nos ayuda a orientar un poco más la charla. Entonces, en cinemática hablamos de posición, velocidad, aceleración, y esto es básico. O sea, de alguna manera, esto es lo básico y más antiguo que tendrán que considerar dentro del análisis básico de gestos deportivos. Esto es mi charla, ¿no? No es que sea la santo grial, ¿no? Es lo que pienso o considera la literatura y no estoy de acuerdo de hacerlo. Cinemática, entonces posición, velocidad, aceleración. Hay que tener unas mediciones de eso. Cinética, fuerzas y torques. En fuerzas y torques tenemos que considerar los internos y los externos claramente. Esto es obligatorio, no podemos considerar al ser como único ente que se deja ver por lo de afuera, ni tampoco como único ente que existe. Entonces, y los datos antropométricos, obviamente, pero no es solamente un montón de datos aquí uno toma que la altura, que pesa, que no sé qué, no, sino esos relacionados con la fuerza y los torques, y aquí coloqué análisis de electromiografía, pero profe, ¿cómo me va a pedir que compre un electromiógrafo? No, es una herramienta, ¿no? Pero los datos antropométricos relacionados a una fuerza muscular, a una tensión ligamentaria, una fuerza en el hueso y una presión en el cartílago. De alguna manera hay que sacar estas variables o estas conclusiones y ahí hay que apuntarle. Profe, que si eso ya está todo escrito, no. Hay otro trabajo que hay que hacer que no tenemos herramientas ni, pongámoslo, ni directas y indirectas, pues no las hemos usado. Porque, por ejemplo, usted le pasan una radiografía y a mí me pasa, todavía tenemos un grupo con unas compañeras se llaman imágenes diagnósticas y nos mandamos las imágenes para, así como, ay, no, ¿quién sabe esto? O quién ve algo. Y pues muchas veces yo no veo nada, pero hay alguien que sí ve algo y realmente es, y probablemente es algo que inicialmente me podría indicar básicamente que hay una presión en alguna parte. Y como no lo sabemos, porque somos tan malos en eso, pues bueno. Y propiedades mecánicas. Hay que hablar de propiedades mecánicas. Y obviamente eso en mecanismos de lesión, porque todo el tiempo hay que estar considerando el gesto al que estoy evaluando y los posibles mecanismos de lesión que se pueden estar presentando. O sea, inicialmente yo me senté, revisé el gesto, hasta me monté en una máquina. Hay que hacer el gesto, porque eso es importante. Usted no puede evaluar un gesto deportivo sin siquiera haberlo desarrollado, desempeñado. Eso no lo dije, bueno, lo iba a decir ahorita más adelante, porque sería catastrófico. Usted no puede entrar a discutir con su paciente, ni con su alrededor, ni siquiera con usted mismo antes de entrar al paciente, si ni siquiera ha aprobado el gesto deportivo, ¿sí? Así que si alguna vez van a evaluar alpinismo, eso pues como sea, tiene que ir a hacer algo de alpinismo o al menos simular. ¿Listo? Y obviamente eso antes y conocer los mecanismos de lesión, hay que irse aproximando en todo eso, ¿listo? ¿Cuáles son los puntos de evaluación? Yo aquí traje solo unas cosas, no es que esta profesora no nos trajo ni la mitad, no, yo traje unas cosas generales, ¿no? Está lo básico, ¿cierto? Un análisis postural con las plomadas, que si sirve, que si no sirve, pero profe, es que el piso está desnivelado, es que esa plomada no sirve, es que esos son análisis, es decir, hay que sacar valores, hay que de alguna manera perfeccionar, no pongamos perfeccionar, pero mejorar las herramientas, pero hay que usarlas.
además más que todo en espacios que no tienen la posibilidad de tener otros elementos como los que les voy a mostrar ahorita. Ustedes ya creo que conocen a mi gran amigo Gustavo Pineda, y él trabaja mucho con herramientas básicas para la evaluación biomecánica. Es un capo, le digo yo, sabe muchísimo. Y, por ejemplo, una de las cosas que él utiliza es la evaluación por acelerómetro que los celulares tienen. Interesantísima y saca muchísimas variables. Entonces, ahí podemos evaluar, pero como les decía, me regreso, hay que evaluar posición, velocidad y aceleración. Así la aceleración es una variable indirecta. O sea, usted saca la velocidad y luego ya saben todos ustedes, porque vieron física, la aceleración. ¿Y para qué? Pues porque es que eso le va a determinar puntos de evolución. Y aquí, como vemos, herramientas tan simples de video, que ahorita pues eso sí ni modo, ya no hay excusa de que es que yo ya no tengo cómo evaluar. Sí, hay muchas cosas con su celular, y la mayoría creo que tienen mejores celulares de los que tenemos los profesores. Y otras cosas, ¿no? Lo entre comillas ideal, este es uno de los laboratorios donde yo trabajo. Está la máquina de remo, están mis cámaras, que no son las mejores, pero sirven. Ya no estoy usando a ellas, pero sirven muchísimo. Y la simulación. Creo que no solamente con esto, sino con esto todo el tiempo estamos simulando, porque todo el tiempo nos estamos recreando el sujeto, ¿no? Y esto hace parte de lo básico que hay que evaluar, la simulación del sujeto en mi cabeza. Para eso hay que conocer el gesto y todo eso. ¿Listo? Sistemas como Vicon y BTS, que son los que yo personalmente he tenido principal contacto, siempre se los muestro. Herramientas como el sistema optoelectrónico, uso de marcadores, plataformas de fuerza, etcétera, un montón de cosas. Y esta es otra que trabajamos en el grupo de investigación donde yo estoy, es excelente, yo todavía no la manejo muy bien, y es simplemente descargando, aquí lo tengo, descarga el video en Gen YouTube, no sé si se pronuncia así, Gen YouTube, realmente es Gen YouTube, pero yo digo Gen YouTube, no sé si es así, y es una herramienta y usted descarga esta interfaz, muy fácil, realmente es muy fácil, toma un video, ya ahorita le voy a mostrar, tomo un video, pues la idea es que sea con la mejor resolución, con la mejor posición, pero igual se pueden hacer con, incluso lo hemos hecho sacando videos de YouTube o de internet, extracciones grabadas por nosotros desde el computador, con todo esto de la virtualidad. El año pasado tocó eso porque aquí evaluamos. Entonces lo que hicimos fue sacar videos de los videos de videos, obviamente quedaba con poquísima revolución, sino con resolución, y permitía hacerlo. Usted descarga esto, sube su video y ya le muestro qué pasa. Y sirve muchísimo. Obviamente es un trabajo, no le digo que de todo el año, ¿no? Pero pues ya cuando usted le coge la marcha al uso de sus herramientas, y ya lo saben los que están en práctica, y eso, usted ya usa las herramientas que al principio le demoraban 1000 años, las usa rápido. Pues, vayámonos rápido a nuestro primer paciente. ¿Cuánto nos demoramos en evaluarlo? Yo creo que me demoré más de 2 sesiones en evaluarlo. Este es un esquema muy chévere que les paso también del 2009, que me gustó traerlo incluso con la descripción de la figura, que también se los dejo, este de Suárez de 2009 es muy bueno, y habla de 4 puntos importantes de la cualificación del movimiento, de la cuantificación, por eso hablaba yo de medidas cuantitativas y cualitativas. Aquí en la determinación de fases, por aquí hablamos un poco de los patrones, de esa optimización. Hay que hacer una matriz cualitativa, eso es lo que hay previo, es decir, que los que decimos que todo es cuantitativo, pues no, y los que dicen que todo es cualitativo, pues no. Y la cuantificación del movimiento, ahí venimos entonces a utilizar todas las herramientas un poco más bonitas, una matriz cuantitativa, se cruzan las matrices, hay un patrón resultante de análisis que tiene que estar pegado a la interindividualidad, a la intraindividualidad, ahí vamos con lo interno y lo externo, y la optimización de la técnica, y ahí está, o sea, este esquema, yo de verdad creo que no saqué mi charla de acá, sino que cuando lo vi dije como, estamos pensando lo mismo. ¿Qué pasó? Perdón. Y ayudas, bueno, aquí están las ayudas ergonómicas, los biomecanismos de lesión, el rendimiento deportivo, chévere. Lo mismo esta también, es un esquema de control para los movimientos correctivos, esto lo dejo como para que lo entendamos entre todos, yo no es que le haya echado mucha cabeza tampoco. Localizar el blanco, movimiento inicial, retroalimentación visual y propioceptiva, y aquí es un flograma, ¿no? Como que no, entonces genera movimiento correctivo, entonces sí, ¡pam! Y selección del blanco. Esto es como un análisis básico de un control de movimientos para seleccionar y corregir. Excelente, pero
Esto lo estaban aplicando un poco más como a la evaluación de un gesto de lance o de tiro, creo que era, o de bueno, algún gesto que no me acuerdo. Pero genial, creo que lo podemos adaptar a nuestras evaluaciones básicas y hacer como tipo un flujograma, como lo hace, ¿no? Entonces corrijo y vuelvo y miro si lo hace o no. Y considerar las variabilidades, entonces nos vuelve un flujograma, así como los que ustedes hacen para sus análisis patoquinesiológicos. ¿Qué análisis? Entonces, ¿con qué puedo hacer ese análisis? Por aquí yo pongo el Kinovea, que eso es viejo, ese proceso no es actualizado, pero los estudiantes que yo les ponía con Kinovea, en el corto tiempo que teníamos para análisis de praxias y gestos deportivos o de gestos de movimiento, lo hacían muy bien, realmente me sorprendían cuando, pues, los que eran chéveres, no mentiras todos. MATLAB, MATLAB es una herramienta de procesamiento de datos de programación. Los que hemos entrado en contacto nos hemos dado cuenta que somos entes que no tenemos ni idea de dónde estamos parados, porque hay mucha gente que sí lo sabe, y entonces entra uno como a la frustración y todo eso, pero realmente sería ideal que pudiéramos todos entrar en contacto con una herramienta como esta o como otra de análisis de datos, de procesamiento de datos, de programación básica. Realmente hay que hacerlo, no se los digo pues porque toque o no. No toca, claro que no hay ningún contrato que los obligue, pero realmente sería importante, porque con solo las variables que yo les hablaba que se podían sacar del acelerómetro en su celular o en el video que vamos a ver ahorita, usted las procesa aquí y además con códigos que pueden ser creados por usted de forma muy fácil y le saca variables muy buenas. Y usted simplemente coja matrices, las forma y una vez ya coja, eso es lo que toma trabajo, ¿no? Como formar todo al principio, cogerle la técnica, la herramienta, y ya después usted va a los pacientes y eso le va sacando informes muy rápido. Hay que hacerlo, hay que meterle trabajo. Nosotros estamos muy colgados porque hay gente que nos está pasando por arriba con uso de herramientas tan básicas que desde hace tiempo. Y pues qué triste, nosotros no lo estamos usando como es. Y OpenSim, que es la que yo utilizo, un software libre que hay. Los invito a que visiten la página. Recientemente estamos con el proyecto de investigación de la Ibero en colaboración con la Universidad La Ibero, la Central, la Militar y la Nacional, haciendo un curso ahí básico de OpenSim. Chévere, búsquenlo, chévere, se puede descargar. Este era lo que yo les decía. Y esto era un video. Ya, sí. Ya sé que no puedo poner el video. Un segundo. Ya, espera. Este es el video. Esta es la interfaz que ustedes ven del video. Este fue un video descargado de internet, es que lo tomamos porque pues, se nota que no somos nosotros. Y que este es un video que tomamos de internet, lo descargamos. Esta es la interfaz que les dije que era ella en YouTube. Se sube y simplemente uno hace, eso es harto, es porque le toca a uno hacer punto por punto, por ejemplo, punto por punto el seguimiento. Entonces, digamos, arranca, para, y uno le toca señalar como los punticos, ¿no? El programa le dice, vaya haciendo lo que se llama es el seguimiento, lo que se le dice en español el seguimiento y en inglés el tracker, y uno va haciendo tracker. Que igual lo hace en el Bicon y en el BTS le toca hartísimo también a moverse horas ahí haciendo tracker, o el BTS que se lo hace automático porque es más chévere. Entonces, y esto usted lo hace, ¿no? Entonces, obviamente le toca tomarse el tiempo de hacer, se pueden incluso generar patrones de movimientos y usted simplemente sube los videos, ya tiene el patrón y se ajusta el patrón, sería genial. Se puede hacer, obvio, el límite es el cielo. Pues si yo lo sé hacer, todavía no sé manejar esto, entonces solamente yo me encargo de hacer los punticos. Cuando en las noches y cuando madrugadas, pues que hay mucho sueño, entonces me quedo haciendo punticos, perdiendo el tiempo, sí. Y esta es otra. Miren aquí las variables aquí al lado derecho. ¿Están viendo? Estas variables las saca automática. No, estas variables uno las programa. ¿Y qué pasa? ¿Cómo las programa? Porque uno le da una distancia. Tómame la distancia de aquí a acá. Y con esa distancia sáqueme la distancia, pues como sumando, ¿no? Pues como tal cual un Excel, porque es que así se manejan realmente lo que yo les he hablado de los medios de los software de programación como MATLAB es sumas y restas, multiplicaciones y divisiones en su máximo punto. Pero nosotros podemos arrancar en un punto de moguls, de terrestres. Y lo podemos hacer, sumas, restas, multiplicaciones, división, saca velocidad, saca aceleración. Y hay que trabajarle, pues obviamente, ¿no? Esto no es de 5 minutos. Este es otro análisis que no quiero. Este es el de OpenSim. Así trabajamos en OpenSim. Esto es extraído de la página de OpenSim.
Da evaluación de tiempo, evaluaciones de distancia, las básicas, todas las da. Esta, por ejemplo, es de marcha. Les digo que se visiten la página OpenSim porque está el tutorial libre para hacer, con los archivos libres para hacer. Usted descarga el software, descarga los archivos y puede, los archivos son de un sujeto que evaluaron y se los disponibilizan para que usted haga el análisis, perdón, y le arroje las variables que necesite. Esto es el laboratorio donde yo trabajo. Pues trabajaba porque estamos en pandemia, entonces no pude ir. El Bicon, de las mejores cosas que puede haber en el mundo, claramente perfectas y absurdamente también difíciles de manejar, de procesar. Entonces, o sea, son fáciles, pero obviamente no todos tenemos un laboratorio de esos, no todos tenemos la disponibilidad. Esto claramente es para, digamos que recursos investigativos propios de análisis muy cuantitativos, de muy precisos. No es el gol estándar porque no sería un error si yo dijera que es el gol estándar, pero es una buena aproximación, al menos para la investigación, para la academia. En este caso este es el Hospital San José, el Movilab del Hospital San José, y pues obviamente para rehabilitación y seguimiento clínico. Usé marcadores como en la simulación que veíamos, ¿listo? Y aquí está, esto es en OpenSea, este es en el BTS hay que hacer el tracker, como les decía. No podemos estar aquí porque, pues no, esto es en el río Bogotá, no se puede. Entonces, pues estamos aquí simulando ya el agüita, los puntos, y esto es en OpenSim saca esto. Entonces, entren en la página OpenSim y sacan el de marcha, como les estaba mostrando. Entonces, ahí como para, si quieren, este fin de semana que están en la casa, pueden hacer eso. Otros, ya vamos a acabar, profesora Angie Peña, que me estoy demorando, que pena la catarsis al inicio me demoró un poco más de tiempo. Les dejo esto también del 2020, recomendaciones de la Sociedad Internacional de Biomecánica para el reporte de fuerzas intersemectales, de momentos durante el análisis de movimiento humano. Interesante, un poco largo no ni largo, pero sí un poco complejo el artículo. No me lo leí todo, solamente vi como algunas partes, y las gráficas y tablas que utilizan hablan hacen un patrón sobre cómo lo mínimo que hay que hacer para sacar momentos articulares y la presentación de las gráficas. Los que han estado expuestos a laboratorios de análisis de movimiento saben que esto lo sacan los software, pero a lo que nos invita es que nosotros también tendríamos que, como humanoides fisioterapeutas, que no tenemos acceso totalmente a un laboratorio de análisis, sacar algo así para los reportes de análisis biomecánico. Y esto es un consenso del 2018, es reciente, creo que no busqué, pero no vi un consenso más reciente sobre recuperación y performance en deporte. Hablan de la variabilidad, como les decía, inter e intraindividual de las respuestas de las estrategias del entrenamiento. Hay que hacerlo, hay que evaluarlo. Para las estrategias de entrenamiento, competencia, recuperación, dicen importante que hay que hacer una medición individualizada de la recuperación. Obviamente lo sabemos, pero sobre todo de las cargas de entrenamiento y de las cargas de los procesos de recuperación. Insisten, saben que es un consenso, ¿no? Pues como que se reúnen después muchas gentes, ¿no? Muchas personas que saben de los temas y dicen como, bueno, aquí a esta fecha vamos en lo que vamos y esto es importante hacer, ¿listo? Y hablar del tema importante de fatiga, que por ahí también nos estamos colgando. Para llevar a casa, pues lo que ya les dije, pero muy importante, la importancia en la consideración de la variabilidad, una vez más, reflexionen, la variabilidad, puntos de evaluación diferenciales y accesibles también, son diferentes y son accesibles. Hay accesibilidad para investigación, difícil porque sí, no, la realidad no es fácil, pero se puede hacer, se puede lograr. Creo que luchamos por tanto en otros campos que podemos hacerlo en este también. Y análisis cuantitativo y cualitativo. Creo que esas tres cositas les quería dejar. Las referencias, hay unas de las tantas. Y pues muchas gracias. Mi correo, cualquier cosa, angie.vega@ibero.edu.co. ¿Y preguntas? Gracias, profe Ani, por tu intervención. En el chat tienes una y dice, la flexibilidad, ¿cómo influencia el gesto deportivo en tu opinión? No sé, no me digas. Tengo que ver la chat. ¿Quién hizo la pregunta? Lucy Alejandra Mendoza Malagón. Hola, Lucy.
Es que ahora hay que saludar así nos han enseñado los youtubers. Hola, Lucy. Pues que la flexibilidad es una cualidad, ¿cierto? Yo no, date cuenta que aquí eso es un poco partecita chiquitica de tanto que hay que hablar de análisis de gestores deportivos, pero yo solamente hablé de habilidades motoras. Bueno, dentro de las habilidades motoras está como parte fundamental las cualidades físicas básicas y dentro de ellas la flexibilidad, pero claramente pues influye. Lo que pasa es que son tantas cosas, lo que decíamos, es imposible no querer decir como fisioterapeuta que medio tengo, no, que no hay vida social, que no se tiene vida social, pero que al menos respiro, voy a conocer tanto de todo lo que hay. Es complicado, pero hay que tratar de abarcar lo que más se pueda. Y yo no lo hablo acá, pero claro, es importante. Así como solamente toqué, voy a tomar la libertad de ir a la esquemita antiguo básico, que es posición, velocidad de aceleración. Aquí hay algo, y me refiero a lo tuyo, fuerza muscular, tensión ligamentaria, fuerza en el hueso y presión en el cartílago. Ahí hay un montón de cosas. O sea, yo hablé solo de las herramientas diagnósticas, de análisis diagnóstico, ¿no? No uso de imágenes diagnósticas, como o sea, les dije radiografía, resonancia y todo eso, que somos tan malos. Pero mira la tensión ligamentaria, ¿no? Entonces, y ahí solamente hablan del ligamento, cartílago, ¿no? Pero la cápsula, entonces, son variables que, como les decía, no son directas, pero son indirectas en este caso, pues, por ejemplo, una estructura que nos va a tener que afectar en el desarrollo de un gesto deportivo. Entonces, creo que influencia totalmente como todas las cualidades, que hay que evaluarla, sí, o sea, como junto con un montón de cosas, pero es el reto. No puse aquí ninguna herramienta aquí de evaluación específica, eso pues es bastante amplio, pero sí les hago solo un llamado porque no me perdonaría mi profe de biomecánica y tanto análisis que les he recalcado a mis estudiantes que he tenido, y es que la flexibilidad es una cualidad básica, considerada como algo muy específico que puede llegar a ser la mayor tensión o el mayor alcance, pero sí o sí es la característica capsular. Es decir, una cosa es el rango de movimiento normal, excesivo y mínimo, y otra cosa es el estado de la cápsula articular, que en última sí me va a dar la propiedad de flexibilidad. Entonces, cuando yo dicto la clase de mecánica y llego a flexibilidad, me quedo ahí como 2 horas diciéndoles que la flexibilidad es un montón de cosas, de solo la cápsula, de no solo evaluar, es que llegó a 20, menos 20, menos 10, sino es todo el estado de la cápsula. Puedo tener una buena flexibilidad aparente con las herramientas que utilizo, pero por dentro de la cápsula está en un desorden. Entonces, yo llamo la atención a que reflexionemos un poco más a la flexibilidad, más allá de solo un alcance en el movimiento. Gracias, Lucy, Alejandra. Es correcto decir que gesto, Daniel Leonardo Vélez Acero, es correcto decir que gesto motor es igual a gesto deportivo en términos de análisis. Ay, perdón, voy a decir algo aquí, no me están grabando, ay, sí me están grabando. Pero bueno, es que tampoco nos podemos poner, es decir, hay que conocer muy bien los términos y eso sí, pero bueno, tecnicismos tampoco, porque pues ya nos pondrían muy hartos. No me atrevería a decir que es igual, ¿sí? Pero tampoco me atrevería a decir que es que exclusivamente unas herramientas que son para el deporte y exclusivamente unas herramientas que son para un gesto de motor, ¿no? Porque creo que de lo que hablé también parte de aquí es precisamente esa variabilidad y al final de esas herramientas accesibles y no. Entonces, esto de puntos aquí a casa de herramientas de evaluación diferenciales y accesibles. Entonces, me atrevería a decir que no es igual, porque claramente los espacios son diferentes, los requerimientos de análisis no son mayores o menores, pero sí son muy particulares, y además también porque es diferente pues estar interactuando todo el tiempo con el ambiente deportivo con el ambiente de la evaluación funcional clínica terapéutica. Entonces, esas diferencias marcan ahí como para no decir lo que es igual. Pero desde en términos de análisis, no, creo que también eso es lo que nos ha dañado mucho, no diferenciarnos tanto. Las herramientas que yo puedo utilizar en el deporte las puedo utilizar en la clínica, hay que adaptarlas, obvio, no, como les digo, no me voy a pues, llevar todos los pacientes ahí al laboratorio, pero pues traer análisis o buscar análisis así
y no sobrevaluarlo a lo deportivo, a que es lo mejor, ¿no? Pero, porque pues entonces la mayor cantidad de intervención, ¿dónde está? Que es en más real. Daniel, lo digo porque nuestros docentes del área deportiva mencionan que no analicemos gestos deportivos, sino gestos motores, entonces esto llega a confundir. Ah, claro, sí, o sea, eso sí es normal. Por eso les digo, son más tecnicismos, sí es importante no decir como yo les decía al principio, no es que gesto deportivo y es que eso es en el deporte, no. Nosotros como fisioterapeutas, y lo dije al principio, nosotros somos voy a decir algo, pero tendríamos que ser los capos del movimiento, pues sí, porque es que eso es lo nuestro. Entonces nosotros no analizamos deportes, no analizamos el gesto, sino gestos de movimiento. Nosotros analizamos la fuerza deportiva, no sino la fuerza en el movimiento. Yo lo he dicho siempre, nosotros somos físicos del movimiento. Es decir, todo el tiempo estamos con el movimiento, desde el punto de vista que usted lo quiera ver, salud pública, salud seguridad en el trabajo, respiratorio, neuro, sea. Entonces, sí, yo me apego a eso que dicen tus profesores, de que claramente no es deportivo, sino de motor. Entonces, es diferente porque claramente los espacios son diferentes, pero pues es igual, es porque somos un solo profesional que está considerando el movimiento como eso que rige la acción de ese ser de funcionamiento que es el cuerpo humano. Entonces, gracias, Daniel. Oscar Santiesteban. Profe, desde nuestra área la tensegridad, ¿cómo podemos trabajarla? Sabemos que es un sistema unísono con tejidos, fascias, músculos, huesos, todo, pero hay forma de trabajarla o potenciar su función, sí, un montón de formas. De hecho, yo no quisiera, bueno, en la maestría trabajé un poco más con eso de tensegridad, hablando de cadenas musculares. Entonces, hay muchas formas, pero simplemente te voy a comentar desde mi experiencia. Y los invito a que se remitan a mi artículo, que ya está muy viejo, o sea que ya no sirve para nada, pero bueno, pueden ir. Es artículo que hice en hombro, y lo que yo hice fue analizar cómo influenciaba la activación de hombro, la activación de abdomen en la activación de hombro. Muy buenos resultados, de hecho ya salió yo hice el pre al ensayo clínico, y el ensayo clínico ya salió, dio muy buenos resultados, es decir, que mostraba que la activación en el abdomen en ciertos ejercicios de isométricos y concéntricos en el hombro ayudaba a la recuperación en el hombro. Y eso es cadena muscular. Eso ya está hablando de tensegridad. Entonces, la podemos trabajar solo con eso, hablando solo una cosa de cadenas musculares. Eso uno, pero yo os invito a que nosotros nos vayamos un poco más, es hartísimo, pero a la física y a la matemática que hay detrás de la tensegridad. La tensegridad nos dice que solamente por análisis de fuerzas hay interacción. Es decir, que yo tendré que hacer un análisis muy concienzudo de las fuerzas, por ejemplo, hablando de hombro, fuerzas particulares en todo el complejo articular de hombro para ver qué integración hay, quién está más desbalanceado, desbalanceado que otro, busco más en uno que en el otro, busco un desbalance o busco más bien un equilibrio. Pero ¿cuál es ese equilibrio? Que el deltoides tenga más fuerza sobre los rotadores o que un rotador tenga más fuerza sobre los otros. Eso, apegarnos a eso, a ese balance, sería lo ideal, pero para eso hay que tener conocimiento y no hablar solamente como, es que tiene una fuerza de 1, de 2. No estoy diciendo, no estoy yendo en contra porque aquí van a pegar de la evaluación normal de la fuerza, no, sino que digo que hay que ir de atrás de eso. Entonces, Oscar Santiesteban. Gracias. Oscar Santisteban otra vez. Se podría decir que el gesto motor es la manera como el deportista, usuario, paciente aprende, retroalimenta otra vez. Se podría decir que el gesto motor es la manera como el deportista, usuario, paciente aprende, retroalimenta, ejecuta cierto patrón. Sí, estoy de acuerdo. Sí, que eso también ya es muy como lo que cada uno vaya sacando, pero sí me pego a lo que tú dices de deportista, usuario, paciente, sujeto, al que el cuerpo, ese sistema dinámico de movimiento que es el cuerpo humano. Eso, recibe la información, la ejecuta, la retroalimenta y patrón, esa es la palabra, patrón, pero sabiendo que patrón puede llevarme a esa discusión que hay atrás de la variabilidad, ¿no? Evalúo un patrón, pero un patrón dispuesto a ser medido de forma variable. No quiero leer la siguiente. La fisioterapeuta Lady Carolina Bellamel Guzmán. Lady, el gesto motor no podría estar más relacionado con un proceso inicial de aprendizaje de movimiento, tal vez relacionado con el concepto de capacidad de movimiento corriente, y el gesto ya estaría relacionado con el potencial de movimiento máximo alcanzable, y lo vemos desde la teoría de movimiento continuo. ¿Sí? Estoy de acuerdo con Lady. Ella dice, bueno, evaluamos un gesto motor que habla
o se relaciona a un proceso inicial de aprendizaje de movimiento. O sea, hablemoslo como esa evaluación básica de, pongámoslo primitivo de movimiento, y que está relacionado exactamente con un movimiento, pongámoslo así en términos básicos, y ya un gesto, supongo que ahí se fue, o gesto deportivo, está ya relacionado con un potencial de alcance máximo. Sí, estaría de acuerdo. Y relacionado con la teoría de movimiento continuo, sí, me acuerdo de nuestras clases de biomecánica, pero pensaría yo que estoy de acuerdo con que el gesto motor podría ser eso, no básico, sino digamos que regular, y lo otro a un máximo, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que también dentro de los análisis básicos motores yo tengo un máximo que, como lo decía, puede ser un mínimo para algo más. Entonces puede ser un análisis, un trabajo de gesto motor máximo, que después para un trabajo de gesto deportivo puede llegar a ser un mínimo. Entonces, que eso realmente es lo que uno podría decir que se hace en una consecución de entrenamiento. Un análisis, primero un análisis, luego un entrenamiento de gestos básicos, de gestos regulares, populares, pongamos así, corrientes, y que llegan a un máximo, y que luego ese máximo se me convierte en mi mínimo para un gesto deportivo. Entonces estoy de acuerdo, y que está muy relacionado con toda esa variabilidad que hay dentro del movimiento, que cambia de forma continua. Daniel, sí, muchas gracias. Eliana Rojas, ¿hay más herramientas tecnológicas que se utilizan en este campo? Uy, un montón, un montón. O sea, yo aquí me quedé con las que conozco, porque pues tampoco me iba a poner a buscar un montón, porque es que hay muchas, hay un montón, y decir que solo son las, no, esto es una pequeña estrellita en todo el universo que hay un montón, realmente, y cada día están saliendo más. Dice Lady Carolina que es respecto a la pregunta de Daniel. Daniel, de hecho, Lady es profesora también de la Ibero y compañera mía, entonces está respondiendo a lo que preguntaste, y estoy de acuerdo con ella. Ya Camilo, bueno, ya antes de darte la palabra, Camilo Paipa, Oscar Santiesteban, gracias, profe, el representativo Homero de las buenas clases de narración. Sí, gracias. No, en mis clases no puede faltar la representación de los Simpson. Muchas gracias, Oscar Santiesteban. Camilo Paipa, ¿quieres hablar? ¿O tienes una Sí, pregunta? buenas tardes para todos y todas. ¿Ahí se escucha? Sí. Vale, gracias. Pues tenía una pregunta, pero no sé si entra como en el contexto igual. Igual pues a eso apunta la pregunta. Y es que, digamos, en el caso, digamos, de algunos gestos, digamos, artísticos, por así decirlo, digamos, en el caso de la danza, o algunos que uno puede ver como de pronto en el patinaje sobre hielo, que tienen como cierta coreografía, eh, el fisio, ¿cómo entraría, digamos, a hacer esa evaluación? Pues basado ahorita en lo que estabas presentando, pues vi bastantes como herramientas, pero digamos, en esa parte de la evaluación de pronto de ritmo, musicalidad, que pueden como ver influenciado el gesto, porque pues no es el mismo gesto cuando estoy, no sé, bailando una canción súper así, no sé, urbana versus una que es algo un poco más contemporáneo, clásico, algo así. Pues veo muchas herramientas, pero digamos esas que son, no sé, como no tan cuantificables, por así decirlo. Digamos, cómo sería, si se pueden ver desde esta perspectiva, pues la danza como deporte, eh, como que qué herramientas se podrían utilizar o obtener. Camilo, gracias. De hecho, sí, y no lo pensé. O sea que devuélvanse y voy a volver a hacer la presentación. No, mentiras. Obviamente es que es mucho, y como les dije, eso también fue como contar un poco de lo que ya trabajo, y no es restringirnos, es integrarnos un poco a todos, ¿no? Los saberes. Les comentaba también, hay casos de un montón, pero de la fisioterapeuta que fue profe de algunos de ustedes, la Paula Álvarez, hay una estudiante también que es Lady Portela, pendiente de enviar unas cosas. Y tenemos mi amiga personal, Alexandra Giraldo. Son personas que conozco que trabajan un poco más en esa área. Obligados tenemos que estar también a interactuar un poco, porque no es tampoco desligar las áreas y no evaluar porque no sé, pero trabajan un poco más en esa evaluación que hay detrás de lo básico. Entonces, claramente yo aquí hablé de lo básico, de lo clásico, ¿sí? Y por eso también empecé tocando un poco la física mecánica.
pero claro, inevitablemente, y creo que tú lo nombraste como en gestos deportivos o en deportes como, pues que son, se salen como de lo, entre comillas, normal, pero no creo que eso afecta a todo, y ni siquiera deporte, sino creo que evaluación de la normalidad de nuestros pacientes, se nos olvida evaluar el ritmo, se nos olvida evaluar un patrón de comportamiento en la secuencia de movimiento, ya sacando no solo de patrón de ciclo y de descripción, sino patrón de movimiento en una secuencia temporal. Son cualidades que son secundarias. Nosotros, pues digamos que la configuramos con secundarias, pero creo que son principales. Hay bastantes herramientas para evaluarlas, se están volviendo cada vez más cuantitativas. Inicialmente era mucho más cualitativo, más desde el punto de vista de la armonía, una armonía más, pongámoslo así, subjetiva, pero inevitablemente cada vez se está volviendo más objetivo. Y son deportes, quiere decir que tienen también un patrón y que tienen una variabilidad implícita y hay que evaluarlas. Yo no me atrevo a decir que te escribo ahorita una porque realmente no la manejo, pero, y además no se me da en la cabeza, no, mi cabeza le va muchas cosas, pero sí sé que hay herramientas de evaluación de todas esas cualidades que son, como les decía, secundarias y que van a representar un poco eso que hay detrás de solo las cualidades básicas. Todo tiene ritmo, todo tiene, que diga que no, que no sabe bailar, todo tiene ritmo. Si camina, tiene un ritmo malo, pero lo tiene. Sentarse, pararse, hablar, ejecutar una habilidad, la que sea, parpadear, todo va a tener su ritmo, su comportamiento. Y atrás están las variables que tenemos que estudiar un poco más a fondo para darle los datos cuantitativos, que es la velocidad, la aceleración y cómo sea el tiempo. Por eso es que yo creo que nosotros volviéndonos muy buenos en esas primeras definiciones de fuerza, de tiempo y todo eso, pues podemos aportarle a eso que nos falta descubrir. Pero Camilo, muchas gracias, eso no lo mencioné, pero es importante. A Karen Natalie Cruz Vaquero, tranquilo Camilo, ¿te vas a despedir o vas a decir algo más? Sí, voy a decir que igualmente, pues muchas gracias a ti por la charla y pues por la respuesta. Ok, ahí está la lista para que les den asistencia, les van a enviar un regalo en vuelta de correo, ¿cierto? No, mentiras. ¿Cómo se relaciona la biomecánica con las emociones? Uf, Auri Varela, se acaba de acabar la charla. Y eso es otro tema. Nos pusimos pesados aquí, nos pusimos fatales. Nos pusimos satánicos, dirían por ahí. Es que eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es otra área que también hay que explorar. Yo lo voy a decir como de la nada, ahí voy a empezar ahí sáquele algo a Angie porque la están viendo sus estudiantes. Pues, ¿qué son las emociones? ¿Qué hay detrás de las emociones? De la consideración de el cuerpo como solamente un espacio físico de expresión de movimiento o un espacio de expresión a través del movimiento. El movimiento sirve como forma de expresión, ¿de qué manera? Alexandra Giraldo les comentaba, es una compañera de nosotros que ella creo que todavía hace toda esa cosa de telas y demás, y es muy buena en la parte de mecánica, de hecho está haciendo su doctorado en ingeniería por allá de muchas cosas, y ella maneja muchas variables cuantitativas, pero también tiene su parte cualitativa y creo que integra muy bien eso de la expresión del movimiento como expresión de un sentimiento, de una emoción, y que se podría hacer, es cualitativo o es cuantitativo, la emoción tendría que ser cuantitativa, bueno, eso ya es aquí que nos pongamos a desvariar, pero creo que con agua no puedo, y tampoco tomo, entonces no podría hacerlo, pero sí podría utilizar, pero vuelvo, insisto, creo que podemos discutir de todo eso, sí, y hay que volverse expertos en la mayoría de cosas, bueno, o al menos tocar unas cositas para poder hablar, pero estamos comprometidos a, como sea, a salir de nuestros pregrados, salir de nuestras formaciones, enfocarlos y aportarnos entre nosotros. Entonces, por ejemplo, yo desde mi área me siento con alguien de otra área, le aporto con mi conocimiento y su conocimiento y lo integramos y formamos a alguien más, o integramos y sacamos un resultado más, pero porque yo tengo la convicción de que lo que estoy diciendo lo sé y esa persona también, entonces sería interesante integrarlo. Invito al que quiera que sepa de eso, pues integrarlo y poderlo hacer, sería una excelente charla.
No la doy, Angie, profesora Angie, no. Pero no, sería un conversatorio o algo así de alguien como que sepa de eso y poderlo integrar. Sería muy bueno. A Auri Varela, muchas gracias. Qué chévere. Y creo que ya, no, alguien más, no sé si quiera, antes de irse, opinar, decir algo. Gracias a ustedes, gracias a Cepid, a INCO, a El Heredero, a todos los presentes. Ya, espero no me vuelvan a invitar por este año. No me tiras, inviten. Dicen que yo soy súper. La profesora Lady, ¿tienes ganas de dar una charla? El contacto se los paso por internet. Gracias, profe, por compartirnos su tiempo, aceptar nuestra invitación a este espacio, compartirnos toda tu experiencia y pues generar estos espacios. Gracias. Entonces, estaremos también en proceso con la profe Caro Villamil. Sí, claro, estás dispuesta. Y en mis 11 me las pueden mandar a vuelta de correo. Te doy la dirección, necesita. Bueno, lo negociamos. Gracias a todos los asistentes por hacer parte de este espacio. Quienes estén interesados en el semillero, carolina.pena@ibero.edu.co, o quienes estén interesados en ACEFIT, pues ya con los contactos de los chicos, también en los listados de asistencia está la información. Gracias a ustedes por hacer parte de este espacio.